an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Han pasado ya 14 años y con ello un total de 28 diferentes iPhone. Y es que el iPhone se ha convertido en lo que es ahora, el smartphone más querido de todo el mundo, aunque pocas dudas nos caben sobre que el iPhone revolucionó el mundo y el smartphone con él. El primer smartphone, o el más encaminado a ser como hoy en día lo conocemos, las características de hardware y software eran lo más interesante en esos días. Primero que nada, la inclusión de la pantalla táctil, como hoy en día la conocemos. Gracias a esto se añadió un software muy intuitivo capaz de sacarle el máximo provecho. Fue una de las innovaciones sin duda alguna más importantes por parte de la marca. Después de todo el alboroto que causó el iPhone, Apple sin duda alguna no pudo desaprovechar en el mercado todo esto que había creado y esta gran oportunidad que tenían. Y es que con el crecimiento y descubrimiento en cada una de sus innovaciones, lanzaron las redes 3G para sus dispositivos. La compañía lanza un dispositivo algo renovado en donde su principal característica era sin duda alguna la red 3G. Una evolución y una innovación que sin duda alguna favoreció mucho a varios dispositivos. Otra de las innovaciones que sin duda alguna llegó para quedarse es la App Store, esta tienda digital con distintas aplicaciones y juegos para el dispositivo, que para ese entonces no sabíamos en qué se convertiría y sobre todo lo importante que sería para estas fechas. Has been great. And that's why I'm really excited to tell you about an entirely new version, the iPhone 3GS. Now the S simply stands for speed. Para este año sin duda alguna las cosas pintaban muy diferente. La marca comenzaba a posicionarse cada vez más y gracias al nuevo iPhone 3G que llegó para mejorar diferentes aspectos de sus antecesores, el iPhone 3G contaba ya con un nuevo procesador, más memoria RAM y una mejor cámara. Pero la innovación llega cuando se agrega la capacidad de grabar video. Sin duda alguna, esta ha sido una de las mejores innovaciones e incluso una herramienta que hoy en día se ha convertido en una necesidad humana. What is the weather like today? Here's the forecast for today. It is that easy. El iPhone 4S se trata de una nueva actualización para el iPhone 4, el cual dio luz el año pasado, justamente en el 2010. A excepción de este, tenemos un mejor procesador, mejor memoria RAM, como siempre mejores cámaras, pero lo que cambiaría la manera de usar nuestro dispositivo a lo largo del tiempo es la inclusión de Siri, el primer asistente personal en los smartphones. Podíamos pedir acciones e incluso información con tan solo decirlas, hacer llamadas, enviar mensajes, toda una novedad que los principales fabricantes incluso comenzaron a absorber después y crear sus propios asistentes personales. Sin duda alguna, una innovación. No, they call us crazy. Oh, okay. But sometimes you just have to pick the things that look like they're going to be the right horses to ride going forward.
And Flash looks like a technology that had its day, but is waning. El 5 de octubre del 2011 muere Steve Jobs, creador de Apple y sin duda alguna un empresario histórico. Falleció el día miércoles a causa del cáncer de páncreas, pero meses atrás, en agosto, Steve decidió dejar su cargo de director, que hoy en día Tim Cook lleva a la manta. Las últimas palabras de Steve fueron: siempre he dicho que si llegara un día en el que yo no podría cumplir con mis obligaciones y expectativas como presidente ejecutivo de Apple, yo sería el primero en hacérselo saber. Desafortunadamente el día ha llegado. Esto aseguró el genio detrás de la empresa líder en electrónica y tecnología. El salto de la manzanita hacia las 4 pulgadas después de 5 generaciones en el mercado, sin duda alguna también fue algo que llamó mucho la atención de los fans, y es que además de comenzar algo interesante y que incluso sería una innovación muy importante, un antes y un después para esta empresa, es el cambio o reemplazo del típico conector de 30 pines por el de 8. Apple lo llamó Lightning, el cual permitía que el iPhone fuera más delgado y más visual. Después de 2 años, la marca Apple comenzaba a lanzar su última tecnología renovada al máximo, y es que el antecesor iPhone 5S traía consigo cosas interesantes, como por ejemplo el Touch ID, el cual en el iPhone 6 llega más avanzado y funcional, cambiando por total el juego. Una nueva seguridad de desbloqueo y bloqueo para el dispositivo, tecnología que hoy en día se sigue implementando por muchos smartphones. Tal vez no físico, pero la idea y la innovación fue directamente desde el iPhone 5S y el iPhone 6. Después de altas y bajas por parte de la marca, Apple decidió renovar un nuevo diseño que por años utilizaban en cada una de sus versiones. Ahora el iPhone X llega a renovar un nuevo dispositivo. Adiós marcos en pantalla, adiós sensor de huellas digitales, adiós pantallas comunes. Y es que la marca ha decidido integrar una nueva pantalla con notch, el cual cuenta con un sensor especial para reconocimiento facial, al igual que un mejor aprovechamiento, pantallas más grandes en cuerpos más pequeños, un nuevo cambio de desbloqueo y un nuevo cambio de uso en este nuevo dispositivo, el cual llegó para quedarse. Hasta el día de hoy, gracias a todas las innovaciones y planes que ha tenido esta empresa, se siguen implementando todos estos pedazos de innovación en cada uno de los nuevos iPhone. Algunos quedaron en el olvido y otros llegaron para quedarse por un largo tiempo, y es que la actualización en cada uno de los puntos importantes, tanto de hardware y desarrollo de sistema operativo, han hecho de lo que hoy en día se convierte en uno de los dispositivos más potentes que existen en el mercado. Y es que para este año se esperan grandes cosas para sus próximas versiones, ya que desgraciadamente la marca ha presentado problemas desde los últimos 3 años en cuanto a ventas e incluso descontinuidad de algunos dispositivos por falta de estas, por lo que sin duda alguna la marca debe de recordar todos los años de éxito atrás y comenzar a implementar increíbles innovaciones, ya que el mercado hoy en día es de alta competencia, y es por eso que Apple debe demostrar que el esfuerzo de años debe continuar. Apple es una marca que sin duda alguna tras estos años nos han enseñado toda la potencia que tienen, tanto en desarrollo, tanto en ingenieros, en construcción, todo este tipo de puntos muy importantes para la marca, pero desgraciadamente Apple no ha sabido seguir el paso, no ha mostrado de lo que era capaz antes. Ahorita está bajoneando un poco, entonces
creo que deben de volver a esas mismas estrategias de antes. Apple como tal marca una clase social sin duda alguna, pero hoy en día el mercado es muy diferente a lo que era antes y creo que Apple es aquí donde debe de empezar a actualizarse sin duda alguna. Entonces es uno de los puntos que debe de considerar la marca. La marca, a comparación de antes, ha estado creo que perdiendo un poco más de ventas. Se ha visto en todas estas gráficas que han estado lanzando para el público, al igual que una que otra gráfica, pues diferente en posiciones de ventas en varias marcas. Es aquí donde vemos que Apple sinceramente no le va muy bien como antes e incluso han llegado a descontinuar producciones de dispositivos como el iPhone 12 mini por lo mismo, porque no hay gente que esté comprando estos terminales. Apple ya tiene gente como tal ya muy segura de que van a comprar sus dispositivos, pero no está generando nueva gente y eso es lo que necesita y quiere la marca. Sin duda alguna el mercado está muy por encima de la marca y aquí es el problema muy grande que tiene Apple.